Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Seguimos hablando de las proteínas y continuamos en este vídeo pues hablando de lo que es la estructura de las proteínas, ¿no? Ya hemos visto en el vídeo anterior, justo en el vídeo que acabo de grabar, la estructura primaria de las proteínas. Y vamos ahora con lo que sería la estructura secundaria de las proteínas, ¿vale? Bien, acordémonos así pues muy por encima que la estructura primaria lo que determinaba era la secuencia de aminoácidos que forman la proteína y era un estudio en el plano, es decir, cómo se disponían los aminoácidos en el plano, ¿de acuerdo? Cuál era la secuencia de aminoácidos y qué aminoácidos los formaban. Bien, enlazando entonces con la estructura secundaria, aquí veremos que esta estructura se va a referir a los plegamientos que van a presentar las cadenas peptídicas que forman las proteínas. Pasamos de una estructura en el plano, que sería la estructura primaria, a una estructura plegada, que sería la estructura secundaria. ¿De acuerdo? Y esto es así porque los enlaces a nivel del carbono alfa pueden girar. Es decir, el carbono alfa, acordaos que era el carbono asimétrico. ¿Y qué es un carbono asimétrico? El que tiene los 4 sustituyentes diferentes. Entonces, como digo, los enlaces en torno al carbono alfa pueden girar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las cadenas peptídicas podrán plegarse y lo podrán hacer de formas muy variadas, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de todo el amplio abanico que tienen para poder plegarse, solamente hay dos que tienen una estabilidad que permite que la proteína pueda encontrarse en ese estado, ¿no? Que son dos, que es una disposición helicoidal, ¿de acuerdo? Que es lo que se conoce como la estructura en alfa hélice, y lo que sería la estructura beta, o también llamada de lámina plegada, ¿de acuerdo? Son los dos tipos, ¿vale?, estables de plegamientos que puede sufrir la cadena peptídica, ¿de acuerdo? Que serían estructura en alfa hélice, si es una estructura helicoidal, y estructura en lámina plegada, si se trata entonces de la estructura beta, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver entonces los dos tipos de estructuras, el estudio de estas dos estructuras. Bien, ya tenéis en pantalla lo que sería una estructura en alfa hélice, ¿de acuerdo? O también estructura con disposición helicoidal. Bien, esta estructura se caracteriza, como veis perfectamente en el dibujo, que la cadena peptídica está enrollada y lo está hacia la derecha. ¿Veis cómo el giro se produce de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Formando una hélice. Y si os fijáis, los radicales se encuentran hacia el exterior, ¿vale? Fijaros que los radicales de los aminoácidos se encuentran orientados hacia el exterior de la célula, no hacia el interior. Esto es importante, ya veréis después a la hora de estabilizar la estructura de hélice. Bien, entonces ya tenemos la primera dos características. Una, que la estructura en alfa hélice es de giro a la derecha, ¿vale? Y dos, que los radicales de los aminoácidos se encuentran orientados hacia el exterior de la hélice, no hacia el interior. Vale. Tercera característica, que en cada hélice, en cada estructura de alfa hélice, hay 3,6 aminoácidos por vuelta, es decir, por vuelta completa de 360 grados. ¿Qué significa ese 3,6? Pues que hay 3 aminoácidos completos y 0,6, por así decirlo, del siguiente aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces, tercera característica, el número de aminoácidos que hay por vuelta, 3,6. Y otra característica más es que la distancia entre dos espiras consecutivas, es siempre constante. Y cuando hablo de espira me estoy refiriendo a vuelta, ¿de acuerdo? Es decir, la distancia entre dos espiras consecutivas es constante, vendría, o lo podríamos decir de otra manera, como la distancia entre dos vueltas es siempre consecutivas, es siempre constante, ¿de acuerdo? Seguimos
mirando el dibujo que tenéis ahí de la estructura en hélice. Bien, esta disposición en hélice es muy estable. Y es muy estable debido a que se van a establecer puentes de hidrógeno. Los veis marcados perfectamente en el dibujo que tenéis, ahí con una línea quebrada y con el nombre de puentes de hidrógeno. Digo que, ¿y entre quiénes se van a formar los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno se van a formar entre los grupos CO de una espira y los grupos NH de la espira consecutiva. Ahora también podéis entender mejor lo que es el concepto de espira. O sea, los puentes de hidrógeno, como estáis viendo perfectamente en el dibujo, se establecen entre el grupo CO de una de las espiras y el grupo NH de la espira consecutiva. ¿De acuerdo? Estos grupos, evidentemente, son los correspondientes a los enlaces peptídicos. Y esto va a estabilizar mucho la hélice que forma la estructura en alfa. ¿De acuerdo? Pensar, os decía al principio, que los radicales se encuentran orientados hacia el exterior, no hacia el interior de la hélice. Por lo tanto, no van a participar los radicales en los enlaces que se encarguen de estabilizar la estructura alfa. Los radicales, otra característica más que tenéis que conocer, es que los radicales no intervienen en la estabilización, ¿vale? Lo que sí tenéis que saber es que aquellos aminoácidos que tengan radicales voluminosos muy grandes o con cargas eléctricas del mismo signo, ¿de acuerdo? Si se sitúan muy próximos a la cadena, van a impedir que la estructura en alfa pueda estabilizarse. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que, por lo tanto, en aquellas zonas en las cuales la cadena peptídica contiene aminoácidos que son incompatibles con su propia estructura, ¿de acuerdo? Bien porque son muy voluminosos o los radicales, o bien porque tienen carga, lo que va a ocurrir es que la hélice alfa se interrumpe, aparece una disposición irregular en ese fragmento o en esa secuencia de aminoácidos que tiene esos radicales grandes, esos radicales voluminosos, y a continuación de nuevo continuaría la estructura en alfa. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Vale, espero que sí. Bien, y la siguiente, después de haber visto ya entonces lo que es la estructura en alfa, hélice, vamos a ver la estructura beta, o también llamada de lámina plegada, que es la que tenéis ahí en pantalla. Bueno, la estructura beta, o lámina plegada, se caracteriza porque la cadena peptídica se dispone como si fuese un acordeón o como si fuese un papel, como si vosotros doblaseis una lámina, un papel, hicieseis plegamientos de tal manera que los carbonos asimétricos, los carbonos alfa, se encontrarían situados en las aristas, ¿de acuerdo?, de los ángulos que habéis formado con el acordeón o con la lámina plegada, tal como veis ahí en la figura. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver perfectamente que los carbonos asimétricos se encuentran justamente en los ángulos, ¿vale?, donde se producen los plegamientos, donde se producen las dobleces en la lámina, ¿vale? Bien, tenemos que decir que los grupos R, las cadenas R de los aminoácidos, se van a disponer alternativamente hacia arriba o hacia abajo de la lámina. Ahí los veis como los radicales se encuentran. Lo veis mejor en la de la derecha, en la lámina de la derecha, veis mejor que como los radicales se encuentran ininterrumpidamente hacia un lado y hacia otro de la lámina. Decir también que la cadena se dobla sobre sí misma, enfrentando distintos tramos, ¿vale?, de la misma, como veis ahí en el dibujo. Ahí veis como ahora he cambiado un momentito de dibujo para que veáis cómo la cadena se puede doblar sobre sí misma de tal manera que se enfrentan diferentes trozos de esa cadena que de alguna manera esto va a ayudar a estabilizar esta estructura beta. Vuelvo de nuevo al dibujo anterior, al esquema anterior, para que veáis que esta estructura, que así conformada, pues se va a mantener estable debido a la presencia de puentes de hidrógeno que se establecen, igual que ocurría en la estructura en alfa, entre los grupos NH y los grupos carboxilo, ¿de acuerdo?, entre los grupos amino y grupo carboxilo, que son correspondientes a los enlaces peptídicos que quedan enfrentados. Ahí lo estáis viendo, cómo se produce el enfrentamiento entre la que sería el plegamiento superior o la lámina superior y la lámina inferior.
¿De acuerdo? Esto sería en cuanto a la estructura beta. Bien, pues la estructura secundaria se ha terminado. Espero que lo hayáis entendido bien, ¿vale? Fijaros en todos los matices de estabilización, donde quiénes son los que intervienen, a dónde se orientan los radicales, qué enlace se encarga de estabilizar la molécula, ¿vale? Porque son muy similares tanto en la alfa hélice como en la lámina plegada. Lo único que varía es cómo se producen las dobleces o los giros en las mismas, ¿vale? Pues muy bien, chicos, gracias por ver los vídeos y como siempre, muchas gracias por estar ahí.